Sí, ¿qué tal? Hola Jesús. ¿Qué tal? Muy Buenos días, buenos Bruno, ¿cómo días. estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por asistir virtualmente a esta pequeña entrevista. Bueno, te cuento un Gracias. poco la intención. En nombre de Sí. la editorial Comunicación Científica, pues la intención es hablar un poco sobre el trabajo que tienes publicado con nosotros, que es Ujú. subjetividades e identidades en las sociedades capitalistas, y pues también hablar un poco sobre tus ideas, tu trayectoria y todo lo que está en torno pues a tu persona, ¿no? Para empezar, Sí. pues me gustaría preguntarte cuál es tu formación, cuál es tu inquietud, qué es lo que te llevó a escribir el trabajo de subjetividades e identidades en las sociedades capitalistas. Bueno, mira, la formación que yo tengo, bueno, primero muchas gracias y pues bueno, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo con esto de la virtualidad y pues ya está uno totalmente adaptado. Y pues es parte de la realidad a la que pues nos hemos sometido precisamente a partir de procesos que el mismo capitalismo como modo de producción ha coadyuvado a generar, ¿no? Y con efectos precisamente en las subjetividades. Y eso ha sido también parte de lo que ha promovido la virtualidad. Fíjate que yo estudié psicología social, tengo una licenciatura en psicología social que eh, pues siempre tuve el interés, digamos, por acercarme a una literatura que no era la que yo tenía más a la mano, propiamente en la licenciatura, que es una psicología social de carácter colectivo y sobre todo una visión de carácter crítico dentro de la psicología. Lo que sí recuerdo mucho es, pues que de alguna forma la apropiación que tuve de la psicología social era una que de buena o mala manera, pues confrontaba con un auge que había en aquel entonces en donde yo estudié la licenciatura, que era el psicoanálisis. Y eso de alguna forma, pues también coadyuvó, digamos, para plantear algunas de las ideas que están en este texto. Eh, Mis intereses de investigación estaban encaminados precisamente a reconocer los procesos subjetivos de carácter colectivo que se suscitan, digamos, dentro de contextos sociales que están efectivamente a nivel micro, pero siempre delimitados, demarcados, digamos, contenidos dentro de grandes procesos políticos, históricos, económicos, y cómo es que a distintos niveles redefinen a los agentes, a los sujetos sociales. Fíjate que yo me acerqué en la licenciatura a hacer un trabajo con campesinos sobre procesos de conflicto social. Ellos fueron fundadores de su propia localidad donde ellos viven a través de un proceso de toma de tierras en los 70 que fue muy fuerte aquí en Zacatecas. Y que de alguna forma yo hice una retrospectiva de su proceso de lucha, pero también sobre los efectos y la trascendencia psicosocial que tuvo este proceso en ellos, la construcción de ellos como localidad, como colectivo y, y pues como agentes. Entonces, eh, estaba allí presente y estuvo presente el marxismo, solo que no de manera interesante en un inicio o no interesante para mí, sino solo como un llamamiento a reconocer que ahí está una teoría del conflicto. Un gran error de mi parte cuando yo era más joven porque mis intereses me llevaron a estudiar una maestría en ciencia política y posteriormente el doctorado en ciencia política. Yo tengo el doctorado en ciencia política por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente soy perfil deseable, soy SNI, laboro en la Unidad Académica de Ciencia Política de la UAS, que pues a lo mejor está mal que yo lo diga, pero es una unidad académica que pues tiene un prestigio nacional importante en términos de, pues bueno, es de los pocos posgrados o de las pocas unidades académicas que cuentan con dos posgrados reconocidos, consolidados por parte de PNPC. Y curiosamente es precisamente
un posgrado, una unidad académica con una amplia tradición dentro del pensamiento crítico. Específicamente hay un fuerte ejercicio por el pensamiento marxista y mucho sobre el pensamiento latinoamericano y cómo se piensa América Latina desde, digamos, desde nuestros terrenos, pero efectivamente con una herencia marxista importante, que es algo que pues trascendió mucho durante la década de los 60, 70, 80, 90 y que, bueno, a partir de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, todo eso debilitó el pensamiento marxista, pero no lo desapareció, sino que, digamos, fue parte del proceso histórico que se vivió. Afortunadamente, la riqueza del pensamiento latinoamericano se sostiene en la región y también en mi unidad académica, y eso impacta mucho en mi formación. Y es lo que me lleva a repensar la posibilidad de construir una psicología política que esté, digamos, cercana al pensamiento crítico que emane del propio marxismo, pero que no deje de lado una explicación amplia, trascendente, importante, profunda, sobre lo que son los agentes en términos de subjetividad y cómo se constituyen a través de sus propias relaciones sociales, ¿no? Esta idea materialista de la constitución de los sujetos, de las personas, de los agentes. Entonces, este trayecto pues no está reflejado solo en el libro, en realidad está reflejado en todo lo que yo hago en mi función como docente, en mi trabajo como investigador. De hecho, ahorita estoy trabajando un proyecto sobre el nacionalismo de Estado, de la Cuarta Transformación, entendido como procesos de memoria colectiva y de identidad, pero entendiéndolos como procesos de dominación. O sea, es decir, encontramos nuevamente entramados la explicación de las relaciones de poder dentro de la teoría marxista, con autores que es el propio Marx, como también lo es Pulanzas, por ejemplo, y aparece en íntima relación con la psicología colectiva que a mí me interesa, que es la de Herbert Mead y específicamente la teoría de Holbach sobre la memoria colectiva. Entonces tú encuentras estos elementos en el libro, pero están, digamos, pensados en términos periféricos de lo que es aterrizar de manera contundente, precisa y muy delimitada lo que es la psicología política. O sea, si alguien tiene el interés de leer el libro, no va a encontrar una respuesta sobre qué es la psicología política, curiosamente, aunque eso esté planteado en el título. Y esto se debe porque efectivamente es una serie de reflexiones que están alrededor de la posibilidad de constituir un tipo de psicología política que no deje de lado el pensamiento latinoamericano, que no deje de lado el pensamiento crítico, pero sin traicionar el materialismo que es propio de este pensamiento y que se acerque a pensar a la gente no solo desde los aspectos comportamentales, sino solo desde los aspectos, por ejemplo, de decisión. Estoy pensando, por ejemplo, lo que se hace en los estudios de comportamiento político, sino que vaya entendiendo que en la constitución de los colectivos, de los sujetos y de sus acciones en su contexto social dado, está demarcado por relaciones de Estado, relaciones de producción, por procesos de acumulación capitalista, y todo eso entramado entre cultura, subjetividad, y así es como construimos nuestras identidades. Entonces, la idea es hacer esta reflexión de autores, de reflexiones que permita concretar una psicología de la acción para pensar sobre todo a las clases subalternas, a las clases dominadas, a las clases también explotadas, pensarlas desde su circunstancia dentro del capitalismo y cómo es que estas múltiples relaciones y contradicciones a distintos niveles entre lo que se instaura como relaciones capitalistas va promoviendo subjetividades e identidades muy diversas, ¿no? Son un contexto amplio, diverso de subjetividades e identidades que entran mucho a la par, propias, que retroalimentan y de alguna forma le dan oxígeno al
capitalismo durante sus distintos procesos, crisis, etcétera, pero también subjetividades e identidades que generan procesos de acción que pues parece que no, pero pues a veces lo hacen temblar. Y esa es la idea del texto, esa es la idea. Arrancar con una propuesta de acercar al marxismo a Herbert Mead, no hacerlo ya a Freud, no hacerlo ya a Lacan, porque eso está muy trabajado en la Escuela de Frankfurt. Slavoj Zizek, que es un autor que ha trabajado mucho la teoría de la ideología, Marx, pues es muy cercano, tiene una lectura muy densa de Hegel, tiene una lectura muy densa de Lacan, muy cercana al psicoanálisis, pero aquí lo que propongo es que parece ser que no fue el camino más adecuado para construir una psicología social marxista, sino que en realidad el camino más cercano pudo haber sido a través de Herbert Mead. Y pues eso es de manera, a lo mejor ahora por el momento, lo que te podría decir sobre el texto, sobre el libro, sobre mí. Eh, y pues bueno, no sé, bro, ¿cómo ves? Sí, de hecho, estas semanas estuve pues leyendo el libro para hacer como el guión de las preguntas, ¿no? Entonces a mí, Sí, sí, la primera pregunta que yo me hacía es cómo, pues por qué y para qué escribir sobre subjetividad e identidad en las sociedades capitalistas. ¿Cuál es la vigencia de ello, por ejemplo, en la sociedad actual? Que parece que pues más allá de ser como, o sea, está cruzada no solo por el capitalismo, sino también, por ejemplo, no sé qué término aplicaría, pero por esta tormenta de medios, ¿no? Que estamos sobreexpuestos. Por ejemplo, estas nuevas dinámicas de la pandemia, en la que pues todas las dinámicas se han mudado a la virtualidad, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención, ¿no? La convergencia que haces entre las teorías de Mead y Marx, ¿no? Entre el interaccionismo simbólico, bueno, y y el materialismo histórico, ¿no? Si hay, es una iniciativa tuya, si es un trabajo que ya se ha hecho previamente a través de otros autores, y de dónde te nace, ¿no? Bueno, ya me explicaste que eres psicólogo social con doctorado y maestría en política. Entonces, sí, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que aporta la literatura acerca de tu trabajo, ¿no? Tu trabajo. mira, ya quien tuvo una cercanía al marxismo y a mí fue Habermas. Está en la acción comunicativa, que la teoría sobre la acción comunicativa que él plantea. De hecho, la idea de los procesos de construcción de democracia a través de procesos de comunicación y la importancia que tiene el discurso, el lenguaje, todo eso, viene muy cercano a la teoría de la comunicación y de la interacción de Herbert Mead. De hecho, pues es un texto que lo retoma. También está planteado por algunos autores que plantean esta posibilidad, pero fíjate que quien yo recuerdo mucho, la primera impresión importante que tuve sobre esta posibilidad fue con un libro de Pablo Fernández Clistiev, que hace un análisis del trabajo de Herbert Mead. Él tiene un libro que creo que por lo menos en México es clásico, que se llama La psicología colectiva, un fin de siglo más tarde, si no me recuerdo se llama el texto, publicado por Antropos, que en mis tiempos de licenciatura fue muy impactante, primero porque yo tuve la oportunidad de estar, eh, eh, digamos, de haber sido influenciado por personas muy cercanas a él, como es Jorge Mendoza, Jair Navalles, psicólogos sociales de una influencia importante y que hacen mucho trabajo de psicología, políticas de la psicología colectiva, la memoria colectiva, y que me impacta porque él, la consideración que hace es que la visión de Mead en términos de cómo se concibe al sujeto y la constitución del lenguaje, que es, digamos, trascendente. O sea, Mead es una teoría de la comunicación, pero es también una teoría del lenguaje, de cómo se constituye el lenguaje. Y cómo Mead plantea que es la constitución de la subjetividad, la constitución psicológica de los sujetos, no es una constitución individual ni es algo que se deba a un proceso, digamos, de carácter ni siquiera propiamente con rasgos de carácter natos, ¿no? Dice, o sea, somos productos sociales.
Probablemente para un sociólogo esto es algo de todos los días. O sea, esta es una discusión de todos los días. O sea, tú hablas con cualquier sociólogo y te dice, pues claro, o sea, todos los seres humanos somos productos sociales. El detalle es que en psicología, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sí existía una discusión muy fuerte sobre cómo es que la psique o lo psicológico se constituía en los colectivos, en los grupos y en las personas. Y existe la psicología individual, de carácter muy de hecho, en psicología social puedes encontrar dos caminos para definir el surgimiento de la psicología social, que es la psicología social psicológica y la psicología social sociológica, ¿no? Más cercana a McDougall, etc. Entonces, esta idea de que en realidad somos productos sociales es algo que está en Marx, en la ideología alemana, sobre todo con la crítica que hace Marx Stirner, porque los neohegelianos de su época que teorizaban en la crítica que ellos mismos hacían a Hegel, teorizaban con los mismos discursos de Hegel el hecho de que los sujetos se constituían como si no fueran sujetos históricos, sometidos a procesos históricos, digamos, trascendentales que en términos de las relaciones sociales son los que lo definen. Ahí hay coincidencias con Herbert Mead. Ahora, mira, ¿cuál es la trascendencia del libro? Primero, hay que reconocer algo, no vas a encontrar mucha literatura de psicología política en México. Sí hay gente que hace psicología política, por ejemplo, el mismo Jorge Mendoza acaba de publicar un artículo sobre memoria colectiva y lo que fue el proceso de la Guerra Fría en México. O sea, pues un trabajo interesante. Los trabajos de memoria colectiva y olvido social creo yo que van muy cercanas a la relación del Estado con la memoria, la historia, todo eso. Y pues Josué Tinoco también ha trabajado algo sobre actitudes políticas. O sea, sí hay psicología política, pero no es lo que más abunda, hay que reconocerlo. De hecho, a lo mejor si nos damos un chapuzón en la lista de cuántos investigadores hay en el Sistema Nacional de Investigadores que hagan como tal psicología política, creo que te vas a encontrar muy pocos en México. No sé si exista alguna licenciatura o si hay alguna maestría en psicología política. Honestamente, creo que no los hay. No hay un posgrado en psicología política. Creo que ahí hay algo de relevancia. México debe discutir esto. Y lo más interesante es que se trata de plantear en el libro la posibilidad de construir una psicología política desde una tradición latinoamericana que piensa el Estado como proceso de lucha de clases y que además refleje nuestras realidades dentro del capitalismo, cómo está configurado en nuestras sociedades y cómo esto va generando subjetividades determinadas y procesos políticos determinados, pues según sea el caso. Entonces, creo que eso es importante dentro de la propuesta. Tampoco quiere decir que el marxismo ha estado fuera de la psicología social en América Latina, ¿no? Eh, o sea, sí ha estado presente, pero digamos la propuesta en términos de su originalidad es tratar de impulsar más este acercamiento al interaccionismo simbólico a Herbert Mead y no perder de vista la posibilidad de pensar en América Latina con teorías como la explicación de un capitalismo subdesarrollado. Entonces, eso por un lado. Y segundo, mira, mucha gente cree o piensa que el hecho de que estamos en un mundo lleno de virtualidad, por lo tanto, es un mundo que se está desmaterializando. Y entonces dicen, bueno, Marx ya, pues ¿para qué me sirve si es un materialista? Daniel Bell fue una de las críticas que hizo cuando postula la idea de las sociedades postindustriales. Dice, pues ya no hay industria pesada, la riqueza se genera con el conocimiento, ya no se genera con cosas tangibles que se pueden tocar. Y el problema es que siempre han creído que el materialismo marxista refiere a un materialismo de átomos y de moléculas. O sea, eso está en la física. Pero en Marx, la discusión del materialismo está pensado como teoría ontológica y epistemológica para confrontar el idealismo hegeliano. Y bueno, en general lo que es el idealismo alemán, específicamente el kantiano, el Hegel.
Entonces, cuando hablamos de materialismo en Marx, tenemos que entender que es un materialismo que trae una herencia eh, que está planteada para confrontar el idealismo hegeliano y que nace, sí, de la influencia de Feuerbach, pero que trata de encontrar puntos de encuentro entre este idealismo alemán y el materialismo de Feuerbach para promover un pensamiento distinto que es el materialismo del propio Marx, ya no marxista, sino, digamos, marxiano. Y fíjate que es curioso que hay mucho de subjetividad, de conocimiento y de todos estos aspectos que nosotros decimos que no son tangibles y que por lo tanto no son materialistas en Marx. Los hay. En las tesis sobre Feuerbach, la primera, o sea, todo el mundo está en la tesis que dice que el mundo lo que hay que hacer no es entenderlo, sino transformarlo. Pero para llegar a esa tesis tuvo que haber pasado primero antes por todas las demás que permiten llegar a esa conclusión. Y la tesis 1 sobre Feuerbach es una semilla que permite la construcción de una teoría del conocimiento en Marx desde el materialismo con la idea de cómo es que a través de la práctica es que se construye el conocimiento y es cómo construimos el conocimiento. Entonces, todo lo que es conocimiento, lenguaje, puede pensarse y reflexionarse y los medios de comunicación a través del marxismo sin dejar de ser materialista. Aquí el detalle, esto es importante, es que no es un materialismo que piense que el capitalismo es capitalismo porque produce mercancías hechas de moléculas. El capitalismo no se define por eso, se define más como relaciones sociales que tienen determinaciones específicas que son de carácter dialéctico, pero lo más importante es eso, están en constante contradicción y son reales y existentes y definen a los grupos y a los sujetos en su vida diaria y cotidiana. En eso radica el materialismo marxista. Entonces, es trascendente porque sigue aportando a la explicación de la vida de nosotros a distintos niveles, entendido en que, pues, considero yo que es la mejor teoría que hay sobre el capitalismo. Y por lo tanto, pues fíjate que a raíz de la crisis económica que empezó a profundizarse sobre todo hacia en los últimos años, en la última década, eh, pues muchos autores volvieron a voltear a Marx porque pues resulta que en efecto, o sea, el capitalismo está lleno de contradicciones y de crisis recurrentes y pues resultó que no estaba tan equivocado y lo volvieron a retomar. Entonces, Marx tiene mucha vigencia en su pensamiento, sigue estando presente en América Latina, sigue estando presente en la academia y creo que también sigue estando presente en los movimientos sociales. Solo que no es el Marx de Lenin, no es el Marx de Castro, no es el Marx del siglo XX. O sea, lo que creo yo que el ejercicio que se está haciendo es regresar al Marx del siglo XIX para repensarlo y para poder o hacer un esfuerzo por tratar de comprender la sociedad o las sociedades en las cuales estamos adscritos ahorita con un capitalismo que no es el del siglo XIX, pero pues también hay que reconocerlo, tampoco es el del siglo XX, no es el de los marxismos del siglo XX, no es el de los gulags, no es es decir, en términos de la relación de un mundo bipolar, ¿no? Capitalismo, socialismo, ¿no? Como existía en aquel entonces. Pero bueno, yo creo que en eso radica la vigencia y en la posibilidad y el poder teórico que tiene para explicar las relaciones de poder, que yo creo que es fundamental, porque permite acercarnos a explicar la realidad de la dominación y partiendo de la idea de una sociedad que está fragmentada, atravesada por el conflicto y específicamente por la lucha de clases. Ok, justamente una de mis preguntas es, bueno, siempre estudiando las nociones, sobre todo del marxismo, me viene a la mente la palabra de, bueno, qué tan obsoleta es la noción del capitalismo, pero quizás no es obsoleta, sino que se adapta a las nuevas
a las nuevas posibilidades, a las nuevas situaciones a las que estamos adscritos, ¿no? Por ejemplo, yo diría, vaya, cómo adaptar las nociones, por ejemplo, del capital, de identidad, de subjetividad, de hace ciento y tantos años a hoy, cómo se ha transformado y tú cómo rescatas, no sé si me explico bien, o sea, cómo rescatas y cómo adaptas esas nociones a los problemas que nos aquejan hoy en día, ¿no? Por ejemplo, es igual la misma noción del hombre que tiene con la naturaleza, es la misma relación que tenemos nosotros frente a la sociedad, los mecanismos de dominación, de poder, que se tiene a través, por ejemplo, de estos nuevos, pues los medios, ¿no? Yo soy de comunicación, entonces, pues, por ejemplo, para mí, pues los medios, bueno, un poco McLuhan, los medios sí influyen muchísimo, ¿no? Los medios determinan cómo se van, entre otras cosas, ¿no? Porque siempre es la lucha ese, si el individuo influye en el medio o el medio influye en el individuo, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar la pregunta es, ¿cómo adaptas y cómo se ha transformado y cómo se mantienen estas nociones, pero al mismo tiempo se transforman? Y tú, por ejemplo, para hacer tus trabajos, para escribir, o sea, se crean nuevos conceptos, se hacen las nociones de interdisciplina, por ejemplo, psicología política, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a todos estos problemas? Sí, mira, en términos académicos y de investigación, la propuesta que hace el libro es que pensemos en la multi, trans, interdisciplina. Son cosas distintas, pero tienen el fundamento de poner a trabajar juntas a las disciplinas de distintas formas y de distintos niveles. Entonces, ¿cómo observar un proceso de identidad que se presupone está adscrito a las fuerzas y las relaciones que se generan a través de un modo de producción como el capitalista? Pues eso solo es posible acercándose a la economía política, acercándose a la ciencia política y por supuesto a la psicología, específicamente la psicología social. Eh, entonces se puede hacer de distintas maneras. Ya el pensamiento complejo dice, bueno, ya el término de disciplina, interdisciplina, ya también está obsoleto. Ya no hablemos de eso, o sea, es la ciencia como tal, donde se encuentra de forma holística la visión del ser humano, de, de la realidad o de aquello que nosotros atendemos como distintos objetos de estudio. Mira que Marx tenía ya una visión cercana, o sea, el marxismo es, si tú lees El Capital de Marx, te vas a encontrar con una visión que es inicialmente multidisciplinaria. Primero porque desde las citas que hay a Shakespeare y toda la cercanía de la literatura que hay en Marx, hasta evidentemente pues todo lo que trabajó en su época, lo que eran los clásicos de la economía política, pero vas a encontrar referencias de antropología y una gran influencia de la psicología. De hecho, yo lo digo constantemente, pero el fetichismo de la mercancía juega un rol fundamental en el tomo 1 del Capital, de hecho en toda la obra, porque explica, pretende dar respuestas que Marx se quería dar respecto a lo que acontecía con las clases sociales en su época. La idea de tomar a Inglaterra como el caso más típico del capitalismo de su época no le daba inicialmente respuestas de por qué es que las luchas de clases parecían tener un camino más fortalecido en otros lugares como Francia y en Alemania y no precisamente en Inglaterra en su época. Y parece que el capítulo apartado sobre el fetichismo de la mercancía explica en gran medida los efectos subjetivos que tiene el capitalismo como, entendido como relaciones sociales. Eso es importante. O sea, el capitalismo es un modo de producción, pero porque son relaciones sociales. Eh, y cómo esas relaciones sociales específicas tienen un efecto en la subjetividad que también hace que promueva, por ejemplo, un tipo de subjetividad adecuada para la reproducción del sistema capitalista, ¿no? Y los medios de comunicación juegan un rol fundamental. O sea,
A través de él se generan y se producen ideologías que fomentan la dominación, pero no solo en términos de decirnos, o no en términos de mentir, en términos de mentirnos, digamos, sobre la realidad, sino en términos de que se generan procesos subjetivos que hacen que se eh, transmitan símbolos y significados que coadyuvan a constituir identidades que son adecuadas para seguir generando y produciendo las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Altos procesos de consumo, cierto tipo de gusto. Esto Bourdieu ya lo planteaba, ¿no? Con la importancia que tiene el gusto para la constitución de grupos sociales. Entonces, de alguna forma, digamos, los medios de comunicación juegan un rol importante en este sentido, eh, porque va a depender de cómo es que están insertos. Pero fíjate que también los medios de comunicación nos han heredado mecanismos de lucha muy importantes, porque también te vas a encontrar, por ejemplo, comunicólogos comprometidos, donde su labor es la de comunicar, pero para contrarrestar a través de la comunicación los efectos de dominación que tiene el capitalismo. Los hay comprometidos. Entonces, en ese sentido, en este proceso de asumirse dentro de este mundo de múltiples relaciones sociales determinadas por un modo de producción capitalista, puede generar es un punto que genera muchas líneas de fuga y entonces distintas subjetividades. Mira, el concepto de identidad que está en el libro no es un concepto de identidad que pueda ser, por ejemplo, asumido como lo que conocemos, llamo yo, la folclorización de la identidad. Por ejemplo, hablar de identidad nacional implica definir a una persona con rasgos de vestimenta, apariencia y hasta una forma de andar de lo que es ser mexicano. En el libro no existe ese concepto de identidad. No es eso a lo que me refiero con identidad. Tampoco me refiero a que existía como tal una identidad homogénea de trabajadores del siglo XIX en Europa, en Inglaterra, y que todos los europeos comparten. Y fíjate que Marx tampoco se refería a eso. En realidad, como identidad nos referimos a procesos donde de manera subjetiva el sujeto se puede reconocer a sí mismo como, primero, reconocerse a sí mismo frente a los otros y con parte de relaciones sociales determinadas que le hacen ser quien es. Y ese reconocimiento puede tener muchos resultados. Puede tener el resultado de sentirte, por ejemplo, construir una identidad que te hace creer que cuando la pandemia se supere, volver a regresar al consumo y volver a regresar sin problema alguno a los centros comerciales, pues te puede hacer sentir que esta vida es muy buena y que el capitalismo, pues qué bueno que no se acabe nunca, porque por fin hemos regresado a la cotidianidad y hemos regresado a esa vida tan satisfactoria. Es parte de tu identidad. ¿Cómo te constituyes a través de los otros y cómo te constituyes en esas relaciones sociales que se generan a través de este proceso de estos procesos tan complejos y contradictorios que son parte del capitalismo? Pero no es lo mismo cómo vive el capitalismo, por ejemplo, una comunidad, una localidad indígena que probablemente se encuentra ahora confrontada con alguna empresa minera extranjera canadiense que está tratando de llevarse sus tierras. O sea, cuando me refiero con sociedades capitalistas, evidentemente el capitalismo de manera teórica general, como lo hizo Marx en el tomo 1, puede definirlo específicamente cuáles son los ejes fundamentales del capitalismo, pero el capitalismo no se ha incrustado de la misma manera ni históricamente en los distintos lugares y regiones del mundo. Porque no tengo una visión del capitalismo de modo de producción como la que se asumía en algunos marxismos del siglo XX, donde parecería ser que el capitalismo iba a venir a uniformarnos a todos,
e iba a venir a hacer de todos seres totalmente homogéneos e iguales entre nosotros y a construir ese tipo de identidades. No es así, porque de entrada nació en una sociedad que era compleja y diversa, como es Europa, pero también cuando digamos, implantó en la mayoría de los casos de manera violenta en distintas partes del mundo, también lo hizo con procesos muy diversos. O sea, de hecho, el mismo Marx estudió cómo es qué era lo que estaba pasando con el imperialismo inglés, el imperialismo europeo, por ejemplo, en Asia, en su época, lo que sucede con la famosa ruta y guerra del opio y todo eso fue el caso de China. Entonces, eso implica que hay que reconocer para la constitución de las identidades, para entender las identidades, que eh, hay particularidades de los procesos históricos respecto a cómo es que se instauraron y se siguen instaurando relaciones y procesos capitalistas. O sea, yo creo que David Harvey tiene razón de alguna forma cuando dice que muchos de los elementos del proceso de acumulación originaria del capital, eh, hoy día ya no se puede llamar originaria porque el capitalismo es y ya está consolidado como capitalismo, pero muchos de sus procesos siguen sucediendo. Por ejemplo, en América Latina sucede con los pueblos originarios, por ejemplo, cuando quieren ser desapropiados de sus territorios debido a las riquezas naturales que tienen los lugares donde están, pues donde ellos construyen su vida diaria con su cotidianidad, donde educan a sus hijos, donde está la gente a la que aman, a la que quieren. Allí va a haber identidades que se van a construir a través de estas relaciones contradictorias. O sea, entonces yo creo que el libro no invita a pensar las identidades como el sujeto que es el trabajador obrero que está dentro de una fábrica, que construye su identidad como un obrero subsumido, obediente. O sea, ni Marx quiso explicar eso, no lo explicaba así, no entendía la clase trabajadora de esa forma y tampoco entendía la sociedad ni tampoco entendía el capitalismo de esa manera. Entonces, cuando hablo de identidad, lo hablo como proceso de carácter cognitivo que se constituye gracias a relaciones sociales que permiten constituir al sujeto frente al mundo, asumirse quién es frente al mundo. La respuesta quién es, pues es una respuesta que tiene, o sea, no hay una, son múltiples respuestas. Y bajo esa diversidad es que a veces se encuentran entramados estos conflictos de lucha de clases. Definitivamente los pueblos indígenas hoy día en México no asumen una identidad indígena como la que se quiere folclorizar, por ejemplo, a través del gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, parece ser que lo indígena se asume como esa idea que tienen los turistas de lo mexicano y de lo milenario de nosotros, ¿no? De los aztecas, así con penachos dicen que es nuestra historia y todos los indígenas son eso y hacen eso, ¿no? Eso no es identidad. Eso es algo iconoclaro, no sé, o sea, es algo que va más allá de solo plantearse eh, eh, estos elementos simbólicos que pues, presuponen la homogeneización de toda una sociedad como la mexicana. Pues eso es falso, eso no sucede así. Pero sí vas a encontrar una gran diversidad de asuntos que acontecen de identidad según nuestra posición en las relaciones de propiedad, según nuestra posición en las relaciones sociales de producción y definitivamente según nuestra posición en las relaciones de poder. Y eso nos constituye como sujetos y nos permite a nosotros entendernos como sujetos a través de los colectivos en los cuales nosotros nos ascribimos. Así es como entiendo el concepto de identidad. Así es como está escrito ahí. Por eso no hay una definición de diccionario de identidad. No la van a encontrar así en el libro. Lo que encuentran son elementos de un proceso llamado identidad, que se construye a través de las conceptualizaciones que construyó Herbert Mead, que es el yo, el mí, el otro generalizado, el gesto significante, ¿no? Y, por supuesto, la posibilidad de la objetivación,
que se plantea tanto en Marx y que retoma Ilienkov, pero que definitivamente también está reflejado como movimiento subjetivo en Herbert Mead, ¿no? Pues no sé, Bruno, si eso ayudó un poquito con lo que... Sí, sí, sí. Bueno, tengo otra pregunta, pero bueno, cambiando un Sí, poco de giro. Por ejemplo, sí está dentro bien. de tu medio académico, con colegas, en ponencias, todo esto, ¿qué tan, si encontraste resistencia, si encontraste aceptación para, por ejemplo, por ejemplo, esta psicología política? No sé si has tenido ponencias, por ejemplo, ¿tuviste alguna complicación para publicar este trabajo? ¿Cómo fue el proceso para poder llevar a cabo, pues sí, desde la concepción de la idea hasta poder publicarlo, barreras, etcétera, ¿no? Sí. Mira, sí tuve problemas. Los problemas fundamentales es, primero, que cuesta mucho trabajo. Es algo que ya ha estado cambiando dentro de las instituciones académicas y de investigación en México. Estoy pensando, por ejemplo, el caso del CONACYT. Pero cuesta mucho trabajo a los investigadores el poder pensar más allá de nuestras fronteras. Es decir, es muy difícil imaginar que para poder explicar la dominación sea importante, por ejemplo, las emociones, ¿no? Bueno, hoy día ya hay mucho trabajo, o sea, en ciencia política ya se están acercando mucho, por ejemplo, a la relevancia que tienen las emociones para tomar decisiones políticas, ¿no? De hecho, por el carácter de emisión del voto, por ejemplo. Para mí esa es una ciencia política, una psicología política muy conductista que no es, a mí no me satisface intelectualmente para explicar el mundo en el cual yo vivo y en el cual me desenvuelvo. Pero digamos que han existido esas resistencias, pero fíjate que esto se debe mucho a la historia de las ciencias sociales. O sea, nacen primero como grandes marcos de explicación de lo social. Es decir, pues Durkheim decías, pues sí, Augusto Comte es el padre de la sociología, existe la sociología. Marx decía, bueno, pues es economía, aunque el mismo Marx no hacía economía política, o sea, él decía, yo hago una crítica a la economía política. Y él lo que fundó fue una ciencia social que tiene muchas aristas. Tú vas a encontrar psicología marxista, vas a encontrar historia marxista, antropología marxista, pero lo cierto es que después, conforme se fue especializando las ciencias sociales, se fueron delimitando las parcelas y esto fue muy fuerte, sobre todo en el siglo XX, y esto generó formas de hacer ciencias sociales donde se era muy receloso, donde uno defendía mucho lo que uno hacía y pues te puedes encontrar mucho de esas prácticas que son propias de los colectivos, de las comunidades dentro de la ciencia social, ¿no? O sea, todavía te encuentras hoy día gente que asume que la mejor disciplina y la mejor forma de explicar el mundo es la economía. Y no le dejan amplio camino, por ejemplo, a la psicología. Y dicen, bueno, pues yo para qué quiero, yo para interpretar cómo funciona el mundo, pues a mí que me interesa lo que la gente piensa, siente y cómo reflexiona, ¿no? Entonces encuentras sí, esas resistencias, lo encuentras en congresos, etc. Fíjate que el primer capítulo del libro inicialmente era una propuesta de artículo y lo rechazaron de 4 revistas. Y lo rechazaron porque continuamente me estaban cuestionando la posibilidad de hablar de Herbert Mead junto con Marx y evidentemente a causa, digamos, a, a las visiones más cercanas o algunas posiciones, digamos, de la psicología social que han sido, digamos, muy influidas por todo el movimiento postmoderno, etcétera, etcétera, pues les causa escosor que hablar de Marx, del materialismo. Dicen, esos metadiscursos ya no tienen cabida, no existen. Y al mismo tiempo, a los materialistas más recalcitrantes y a los marxistas más, pues no sé si ortodoxos, pero probablemente sí, bajo un marxismo, digamos, cerrado, pues les es muy difícil de repente escuchar cómo se va a citar a Holbach o cómo se va a citar a un autor como Herbert Mead junto con Marx. Entonces encuentro esas resistencias. Y
Después decidí que el capítulo podría ser introductorio de un libro a través de reflexiones que yo ya venía trabajando en ponencias y que ya venía trabajando con algunos textos que ya he publicado. Entonces, no sé ahorita qué acogida tenga el libro. Te puedo decir que la evaluación a doble ciego ya le fue bien. Con ustedes, cuando lo mandaron a la evaluación con dos, pues con dos investigadores, pues yo leí ya la evaluación que se hizo, que es anónima, ¿verdad? O sea, no tengo idea quién lo leyó, no tengo idea quién lo evaluó. Hay comentarios que hablan de un texto que está, pues, evidentemente más fortalecido. Hay que reconocer que ese primer capítulo maduró después, porque claro que yo no eché los comentarios, no los eché solo no, no me entienden, no los voy a tomar en cuenta. No fue eso. O sea, sí los retomé, los retrabajé y fortalecí ese capítulo junto con los demás. Y es algo que sí llevo tiempo fortaleciendo y que estoy seguro que tiene la posibilidad de, de solventar todas las aristas que un lector actualmente puede encontrar, todos esos pequeños recovecos que un lector puede encontrar en la obra. No importa que estén allí esos recovecos. Lo importante es que sean oportunidades para seguir construyendo una psicología política de carácter crítico marxista cercana al pragmatismo de Herbert Mead, pero que dé la posibilidad, sí, de construir agendas de investigación que expliquen la realidad en la cual nosotros nos insertamos. Entonces, sí he tenido problemas. Ya para publicarlo con ustedes, pues el asunto era que pasara el arbitraje, pues sí lo pasó. Entonces, digamos que eso, y pues yo estoy agradecido con la editorial, porque aparte un trato muy ameno por parte de ustedes. Yo de verdad es una editorial que yo recomendaría mucho. Pero por lo demás, digamos, sí ha sido conflictivo, el sacar adelante esta agenda que yo tengo, porque aparte, la verdad, ahí tengo muchos colegas, gente que me ha influenciado mucho, a la cual yo agradezco mucho las aportaciones que han hecho a mi pensamiento, pero reconozco que me siento en un camino en el cual voy yo caminando solo. Así es. Pero bueno, vamos a ver qué resultados tiene. A ver si el libro se defiende solo, pues ese es el tema. Bueno, Efectivamente. yo digo que eso es un síntoma de una buena señal, ¿no? Siempre Ujú. uno nunca sobresale estando, como se dice, uno nunca es profeta de su propia tierra, ¿no? Nunca sobresale estando de acuerdo con todo mundo, ¿no? Entonces, pues, Pues eso es decir. no, pues me parece muy interesante la propuesta. Leí el libro. Bueno, no soy, bueno, soy comunicólogo, pero pues sí me parece que es muy claro, vaya, yo entendí, o sea, pude entender todas las nociones, ¿no? La mayoría sin conocer mucho el trabajo de Mead o Marx. Bueno, de Marx y de Mead, ¿no? Y pues bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, y pues por la confianza, ¿no? De publicar con nosotros. Y pues cualquier cosa, estamos pues a tu disposición. Y pues bueno, nada más este material lo estoy grabando y pues no lo vamos a tergiversar, no te preocupes, pues No, para no, está bien. publicarlo, también para darle publicidad a tu libro. Entonces, por ahí Gracias. va a estar en las redes sociales, todo eso. Y pues Muy nada, bien. reitero mucho el agradecimiento y que tengas un excelente día y pues seguimos en contacto. Ok, pues muchísimas gracias, Bruno. No, pues un gustazo, Saludos. Jesús, muy interesante y muy rica la conversación. Siempre me gusta mucho pues aprender, ¿no? Tener este tipo de conversaciones. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Ok, pues que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, y un Saludos. gustazo. Hasta luego. Adiós. Bye, bye, bye.